Gerard Piqué creyó que el ruido ya había pasado. Durante meses, había aprendido a convivir con los titulares, con los comentarios en redes, con las miradas que antes admiraban y ahora cuestionaban. Se decía a sí mismo que todo era parte del precio de la fama, que el tiempo, como siempre, pondría las cosas en su lugar. Pero esa mañana, al despertar y ver su nombre nuevamente en tendencia, sintió algo distinto. No era escándalo. No era ataque directo. Era algo peor. Una narrativa que no controlaba. Shakira no había hablado. No había concedido entrevistas incendiarias. No había respondido a provocaciones. Y, sin embargo, estaba en todas partes. Su música sonaba como una respuesta que no pedía réplica. Cada verso parecía cerrar una puerta que Gerard creía aún abierta. Está exagerado, dijo en voz alta, más para convencerse que para defenderse. Clara Chía lo observó desde la cocina. Ya había aprendido a reconocer ese tono, el de un hombre que intenta minimizar lo que, en el fondo, lo inquieta. Ella no dijo nada, el silencio se había convertido en su idioma común. Gerard decidió responder, no con una canción, no con un comunicado oficial. Respondió como siempre había hecho. Con ironía, con aparente ligereza, con esa sonrisa que durante años le había funcionado como escudo. Una frase aquí. Una broma allá. Un gesto calculado frente a las cámaras. Estoy tranquilo, feliz, enfocado en lo mío, repitió. Pero la respuesta no cayó como esperaba. Por primera vez, el público no reaccionó con división, sino con comparación. Y en esa comparación, Gerard empezó a perder terreno. Mientras él hablaba de normalidad, Shakira hablaba de transformación. Mientras él defendía su derecho a seguir adelante, ella demostraba cómo hacerlo sin pedir permiso. Gerard sintió algo incómodo. Había respondido, pero no había sido escuchado. En privado, la conversación con su entorno fue distinta. Su padre le aconsejó paciencia. Su equipo le habló de estrategia mediática. Montserrat Bernabéu, como siempre, escuchó más de lo que habló. Pero su mirada ya no era tan segura como antes. Esto no se apaga respondiendo, dijo finalmente, se apaga entendiendo el momento. Gerard no estaba seguro de querer entenderlo. Shakira, desde otro lugar, no esperaba su reacción. No la necesitaba, su proceso ya no dependía de lo que él dijera o dejara de decir. Ella estaba creando algo nuevo, algo que no miraba atrás, aunque inevitablemente proyectara sombras sobre el pasado. Y entonces surgió el rumor. Un nuevo tema, no confirmado. No anunciado, pero insinuado en estudios, filtraciones, movimientos discretos. Gerard lo escuchó por primera vez como un murmullo, luego como una posibilidad, finalmente, como una certeza incómoda. ¿Otro más?, preguntó, intentando sonar indiferente. Pero esta vez había una diferencia clave. No estaba solo. El nombre que comenzó a circular junto al de Shakira no era el de una respuesta, ni el de un antagonista. Era otro, uno cargado de historia, respeto y sensibilidad artística. Alejandro Sanz. Gerard sintió un golpe seco en el estómago, no por celos románticos, sino por algo más profundo. Sabía que Alejandro no era un accesorio mediático. Era un símbolo, un mensaje. La colaboración, real o no, hablaba de algo que Gerard no podía ofrecer: empatía, profundidad, complicidad artística sin ruido. Mientras él respondía con frases vacías, Shakira preparaba una respuesta que no necesitaba defensa. Una canción que no gritaba venganza, pero la sugería con elegancia. Y el público lo entendió antes que él. Gerard comenzó a darse cuenta de que su respuesta había llegado tarde. Que reaccionar no era lo mismo que evolucionar. Que el relato ya no giraba en torno a quién tenía razón, sino a quién había crecido. Esa noche, al quedarse solo, sin cámaras ni discursos, Gerard se miró al espejo. Por primera vez, no vio al jugador seguro, ni al empresario audaz. Vio a alguien que había subestimado el poder de una mujer que transforma el dolor en narrativa. Shakira no estaba atacando. Estaba avanzando. Y su avance dejaba atrás a todos los que seguían creyendo que responder era suficiente. Shakira nunca creyó en la venganza impulsiva. No en la que se grita, no en la que busca aplausos inmediatos. Para ella, la verdadera revancha siempre había tenido otra forma,
coherencia, crecimiento, memoria. Y, sobre todo, tiempo. Mientras Gerard Piqué intentaba sostener una normalidad cada vez más frágil, Shakira trabajaba en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había entendido algo esencial. Cuando una historia está bien contada, no necesita explicación. El estudio se había convertido en su refugio. Allí no era ícono, ni ni protagonista de titulares. Era música, era voz, era proceso. Cada melodía nacía de una emoción que ya no dolía, pero que tampoco se había borrado. No buscaba revancha explícita, buscaba verdad emocional. No quiero que suene a ajuste de cuentas, dijo a su productor. Quiero que suene a libertad. Y esa intención lo cambió todo. Las letras no hablaban de traición de forma directa. Hablaban de ciclos cerrados, de mujeres que ya no esperan, de decisiones que duelen pero liberan. El mensaje no era, me hiciste daño, sino, aprendí quién soy sin ti. Esa fue la verdadera venganza. Porque mientras Gerard respondía a preguntas externas, Shakira respondía solo a sí misma. Y esa diferencia se notaba. El público lo sentía, incluso sin saber explicarlo. No había dramatismo forzado, había solidez. Las redes comenzaron a llenarse de interpretaciones. Cada verso era analizado, cada imagen diseccionada. Pero Shakira no corregía ni confirmaba nada. Dejó que la narrativa creciera sola, como una planta que no necesita ser empujada para crecer. Montserrat Bernabéu lo observaba desde la distancia. Reconocía la estrategia, aunque no pudiera nombrarla del todo. Shakira había salido del lugar de reacción. Ya no pedía comprensión, no reclamaba nada. Eso era lo que más desestabilizaba. Clara Chía también lo sentía. No como ataque, sino como desplazamiento. El mundo hablaba de Shakira sin mencionar a nadie más. Ella no era el centro del conflicto. Era irrelevante en el nuevo relato. Y eso, paradójicamente, dolía más que cualquier crítica directa. Shakira no se detuvo ahí. Cada aparición pública era medida. No ostentosa, no provocadora. Elegante, segura. Su lenguaje corporal decía lo que sus palabras ya no necesitaban repetir. Había pasado páginas sin arrancarla. Y entonces llegó el momento clave. Una filtración. Un rumor bien colocado. Una colaboración inesperada. El nombre de Alejandro Sanz apareció vinculado a su nuevo tema. No como pareja. No como provocación romántica, sino como algo más profundo. Un aliado artístico. Un hombre que conocía su historia, su sensibilidad, su proceso. Alguien que no necesitaba explicaciones ni discursos. El impacto fue inmediato. El público no lo leyó como casualidad. Lo entendió como mensaje. Alejandro representaba respeto, madurez, conexión emocional. Todo lo contrario al ruido defensivo que rodeaba a Gerard. Shakira no confirmó nada, no desmintió nada, sonrió cuando le preguntaron, y ese gesto fue suficiente. La venganza estaba completa, aunque nadie pudiera señalar un momento exacto en el que ocurrió. Porque la verdadera revancha no fue la canción, ni la colaboración, ni los titulares. Fue el contraste. Mientras unos intentaban justificar decisiones pasadas, Shakira se mostraba cómoda con el presente. Mientras otros hablaban de seguir adelante, ella ya estaba allí. Sin prisa, sin rencor visible, sin necesidad de responder. Gerard empezó a sentirlo en carne propia. Cada intento suyo de aclarar o minimizar parecía innecesario frente a la calma de ella. El público ya no buscaba culpables, buscaba coherencia, y Shakira la tenía. Una noche, en soledad, Shakira escuchó la maqueta final del tema. Cerró los ojos, no sintió triunfo, sintió cierre. Esto no es para ellos, pensó, es para mí. Y ahí comprendió que la venganza más poderosa no es la que destruye al otro, sino la que te devuelve a ti misma. El mundo aún no había escuchado la canción completa, pero ya intuía su efecto. No sería un golpe inmediato, sería algo más profundo. Una grieta lenta en una narrativa que había dado por sentado que ella siempre reaccionaría. Shakira había dejado de reaccionar. Había empezado a liderar su propio relato. Y el siguiente capítulo estaba a punto de elevarlo todo a otro nivel. El lanzamiento no tuvo cuenta regresiva. No hubo anuncios grandilocuentes ni campañas estridentes.
Solo una fecha, un silencio previo, y luego, la música. Cuando el nuevo tema de Shakira apareció en plataformas, el impacto fue inmediato. No porque fuera agresivo, ni porque señalara culpables, sino porque sonaba distinto. Maduro, profundo, con una serenidad que contrastaba con el ruido previo de los meses anteriores. Desde los primeros segundos, quedó claro que no era una canción de ruptura común. No había reproches directos, no había nombres ocultos con rimas obvias. Lo que había era algo más difícil de ignorar. Una mujer que ya no pedía ser entendida. La letra hablaba de cerrar puertas sin golpearlas, de dejar casas que ya no abrigan, de aprender a bailar sin mirar atrás. Cada verso estaba cargado de significado, pero no de resentimiento. Era una despedida elegante, y eso desconcertó a muchos. El público esperaba fuego. Recibió claridad. Y esa claridad fue devastadora. Las redes explotaron. No en forma de ataques, sino de identificación. Miles de personas encontraron en la canción un espejo de sus propios procesos. No era solo la historia de Shakira, era la historia de cualquiera que hubiera tenido que reconstruirse en silencio. Gerard Piqué escuchó el tema solo, sin prensa, sin Clara, sin nadie alrededor. No pudo terminarlo de una sola vez. No porque doliera, sino porque evidenciaba algo que había intentado ignorar. Ella ya no estaba discutiendo el pasado. Lo había superado narrativamente. Y eso lo dejaba fuera del centro. Cada estrofa era un paso adelante que él no había dado. Cada pausa era un espacio que ella había aprendido a habitar sin él. Gerard entendió entonces que no se trataba de quién tenía razón, sino de quién había evolucionado. Montserrat Bernabéu lo escuchó con atención analítica. Reconoció la inteligencia emocional detrás de la letra. No era una canción impulsiva. Era una obra pensada, pulida, consciente de su impacto. Por primera vez, Montserrat sintió algo cercano a la admiración y al arrepentimiento. Clara Chía, en cambio, lo vivió desde otro lugar. La canción no la atacaba, pero la desdibujaba. No había lugar para ella en ese relato. No era antagonista ni reemplazo. Era simplemente irrelevante en la historia de transformación que Shakira estaba contando. Y eso dolía más que cualquier mención directa. Los medios intentaron forzar interpretaciones. Buscaron frases clave, símbolos ocultos, referencias cruzadas. Pero cuanto más analizaban, más evidente se volvía la verdad central. La canción no necesitaba explicación. Shakira no concedió entrevistas ese día. Publicó una sola imagen, una mirada serena, nada más. El mensaje estaba completo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro Sanz compartió el tema. No con una frase promocional. No con emojis exagerados. Solo con una línea breve y honesta. Cuando la música nace desde la verdad, no necesita ruido. Ese gesto confirmó lo que muchos ya intuían. La conexión entre ellos no era oportunista ni mediática. Era artística, humana, basada en respeto mutuo y en una comprensión profunda de los procesos emocionales. La canción escaló rápidamente, no solo en listas, sino en conversaciones. Se convirtió en referencia, en ejemplo, en punto de comparación, y cada comparación dejaba a Gerard un poco más al margen. No porque Shakira lo hubiera atacado, sino porque había dejado de necesitarlo como contrapunto. Gerard intentó responder internamente, pensó en hablar, en aclarar, en decir su versión, pero cada intento le parecía pequeño frente a la solidez de lo que ella había construido. Entendió, quizá demasiado tarde, que algunas respuestas llegan cuando la conversación ya terminó. Shakira, por su parte, se permitió sentir algo nuevo esa noche. No triunfo, no alivio, paz. Escuchó la canción una vez más, no como autora, sino como oyente. Y supo que había dicho todo lo que necesitaba decir. El nuevo tema no cerraba una herida. Confirmaba que ya estaba cerrada. Y cuando una herida deja de doler, deja de definirte. El mundo seguía hablando, analizando, comparando, pero Shakira ya estaba en otro lugar. Uno donde no hacía falta mirar atrás para avanzar. El siguiente paso no sería musical. Sería humano. Y llevaría un nombre que, para muchos, lo cambiaría todo. Alejandro Sanz nunca buscó ser parte del ruido. A lo largo de su carrera había aprendido que la música, cuando es honesta, no necesita espectáculo añadido. Por eso,
Cuando su nombre empezó a circular junto al de Shakira, no fue por estrategia ni por cálculo mediático. Fue por algo mucho más simple y raro en ese mundo: afinidad emocional. Se conocían desde hacía años. Se respetaban, se entendían sin demasiadas explicaciones. Alejandro había sido testigo silencioso de distintas etapas de la vida de Shakira, sin invadir, sin opinar de más. Y cuando ella atravesó su proceso más reciente, él no ofreció consejos grandilocuentes. Solo presencia. Cuando quieras cantar, le dijo una vez. Aquí estoy. No hubo promesas ni planes concretos. Solo una puerta abierta. La conexión entre ellos no era nueva, pero sí adquirió otro significado en ese momento. Alejandro no llegaba a rescatar a nadie. No era un reemplazo, no era un gesto de provocación. Era algo más sutil, un acompañamiento sin expectativas. Cuando comenzaron a trabajar juntos, lo hicieron lejos de miradas curiosas. Sin cámaras, sin filtraciones, la música surgió desde conversaciones largas, silencios compartidos, risas inesperadas. No hablaban del pasado de ella ni del ruido mediático. Hablaban de melodías, de letras, de cómo traducir emociones complejas sin volverlas explícitas. No tienes que explicarlo todo, le dijo Alejandro en una sesión. A veces, lo que no se dice también canta. Shakira entendió que eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento de su vida. Alguien que no exigiera explicaciones, que no pidiera versiones, que no esperara reacciones. La noticia de su colaboración se confirmó de forma discreta. Un comunicado breve, una foto sin poses exageradas. Nada más, pero el impacto fue inmediato. El público no leyó esa unión como casualidad. La interpretó como una declaración de principios. Alejandro representaba algo que contrastaba profundamente con la narrativa de Gerard Piqué. Profundidad emocional, sensibilidad, escucha. No hacía falta decirlo, el contraste hablaba solo. Gerard lo sintió de inmediato. No como celos románticos, sino como una derrota simbólica. Sabía que Alejandro no entraba en juegos de provocación, que no competiría por atención. Y eso lo hacía aún más contundente. Porque no había nada que atacar, nada que desacreditar. Esto no va de mí, pensó Gerard, y eso es lo peor. Montserrat Bernabéu también lo comprendió. Vio en Alejandro una figura que ofrecía a Shakira algo que ella, como parte del entorno familiar, nunca había facilitado del todo: validación sin control. Y esa constatación le resultó incómoda. Clara Chía, por su parte, observó desde el margen. La colaboración no la incluía ni la excluía. Simplemente la dejaba fuera del foco. Entendió entonces que la historia había cambiado de eje. Ya no se trataba de relaciones sentimentales, sino de alianzas emocionales. La canción que grabaron juntos no hablaba de ruptura ni de venganza. Hablaba de reconstrucción, de volver a confiar en la música como espacio seguro, de cantar desde la cicatriz, no desde la herida abierta. Cuando Alejandro escuchó la versión final, se quedó en silencio unos segundos. Esto no es una respuesta, dijo finalmente. Es una evolución. Y tenía razón. El público reaccionó con sorpresa, pero también con alivio. No había morbo, no había escándalo, había calidad, autenticidad, algo que no se puede fingir. Los medios intentaron forzar interpretaciones románticas. Buscaron gestos, miradas, símbolos ocultos. Pero cuanto más insistían, más claro quedaba que esa narrativa no encajaba. Alejandro y Shakira no necesitaban explicarse. Su conexión no estaba ahí para alimentar titulares, sino para sostener procesos. Shakira se dio cuenta de algo importante durante ese período. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de demostrar nada. Ni fortaleza, ni independencia, ni superación. Simplemente era. Alejandro no la empujaba hacia adelante. Caminaba a su lado. Y eso marcó una diferencia enorme. Gerard, desde lejos, entendió que el terreno había cambiado. Ya no competía con canciones, ni con declaraciones. Competía con algo que no sabía cómo enfrentar: la paz ajena. Porque no hay respuesta eficaz frente a alguien que ha dejado de pelear. Shakira no había ganado porque él perdiera. Había ganado porque había dejado de jugar bajo reglas que no eligió. Y Alejandro Sanz, sin proponérselo, se convirtió en testigo y catalizador de ese cambio.
La historia, sin embargo, aún no estaba completa, porque cuando una mujer redefine su relato, no solo cambia su presente. Cambia la manera en que todos los demás se ven a sí mismos dentro de él. Y el último capítulo de esta etapa estaba por escribirse.